del mes de junio del año del Señor de 2022, les damos la bienvenida a la conferencia Impacto de una pandemia de virus emergente en series temporales de mortalidad materna por causas específicas. Un experimento natural utilizando estadísticas vitales nacionales, Argentina, 1980-2017. Nos acompañan en esta oportunidad el señor rector, doctor Miguel Ángel Schiavone, el doctor Lenín de Janón Quevedo, director de la carrera de Medicina, a cargo del decanato de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Elar Koch, que está conectado, chairman y director de investigación de Melissa Institute, y la licenciada María Elena Crito, investigadora postdoctoral del Melissa Institute y docente de la Facultad de Ciencias Médicas. A continuación, el doctor Miguel Ángel Schiavone, rector de la universidad, hará uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por esta actividad, por esta jornada, muchas gracias por la investigación que hicieron, muchas gracias por buscar la verdad, que es uno de los objetivos básicos de una universidad, ¿no? Buscar la verdad verdadera, ¿no? Si verdad es la conformidad del espíritu con las cosas, y en el mundo hay millones de espíritus, parecería como que hay millones de verdades, ¿no? Pero la verdad verdadera se sustenta en datos, se sustenta en la comprobación científica, por supuesto, la verdad científica, ¿no? Muchas gracias al doctor Elar Koch también por trabajar en conjunto con esta universidad y con estos dos investigadores sobre este tema tan profundo y tan motivante y tan doloroso, ¿eh? Profundo, motivante y doloroso. Yo preparé algunos datos que querría comentar con ustedes. El primer punto es decir que la muerte materna indiscutiblemente es un fracaso del sistema de salud y es un fracaso de la sociedad en su conjunto. Siempre la mortalidad materna es evitable, ya sea a través de programas preventivos, ya sea a través de la educación para la salud, ya sea a través de los controles obstétricos, que tienen que ser 5 durante los embarazos de riesgo normal, ya sea por el acceso de la mujer a maternidades seguras, carencia esta en nuestro país en un número importante. ¿Cómo podemos definir la mortalidad materna? Esto es casi técnico, es la defunción de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, por causas inherentes a los mismos, ya sea en forma directa o puede ser también en forma indirecta. Las causas obstétricas directas son aquellas que resultan de complicaciones del embarazo, parto o puerperio, de omisiones o de acciones inapropiadas en ese momento. Mientras que las causas indirectas son aquellas que derivan de enfermedades previamente existentes, una mujer diabética, una mujer con problemas respiratorios, que a partir de esta situación de embarazo, parto, puerperio, fisiológicamente esta enfermedad se altera. El aborto, puntualmente, ya sea criminal o espontáneo, es registrado en forma separada de las causas obstétricas directas o indirectas. En realidad es una directa, pero se registra de forma separada, dándole una entidad distinta, propia. Uno muchas veces le da una entidad propia a algo por la magnitud, ya sea por su peso total en el total, o porque intencionalmente uno quiere darle una diferenciación a una entidad propia. La tasa de mortalidad materna, que es la forma en la cual uno puede cuantificar la mortalidad, técnicamente mejor denominada razón de mortalidad materna, porque en realidad en su construcción no es una verdadera tasa, y mide el riesgo de muerte materna en relación al total de nacidos vivos. Si analizamos una serie temporal, cosa que yo estuve viendo, desde los últimos 20 años, desde el 2000 hasta el 2020, las estadísticas de salud del 2020, o sea, aquellas de hace 2 años atrás, salieron recién ahora. O sea, nosotros siempre tenemos estadísticas poco confiables y tardías, y tomamos decisiones a partir de datos del pasado para construir el futuro. Bueno, entonces en esta serie de 20 años, la razón de mortalidad materna en Argentina prácticamente no se modificó. Inclusive aumentó, si comparamos el 3.5 por 10.000 del 2000 contra el 4.1 en el 2020. Durante 20 años el sistema de salud no logró mejorar este indicador.
mientras que Chile y Uruguay en el 2019 registraban una razón de mortalidad casi 3 veces menor que la nuestra. Chile con una defunción, una sola cada 10.000 nacidos vivos, recuerden que nosotros teníamos 3.5, y Uruguay con 1.3 por 10.000. Automáticamente la comparación interna según jurisdicción dentro de nuestro país resulta inevitable. Como mencionamos, este indicador para el total del país fue de 4.1 por 10.000 en 2020, pero provincias como Chaco, Jujuy, Salta o Santiago del Estero duplicaban este valor y tenían más de 8. Si las tasas miden riesgo, como siempre les enseñamos a nuestros alumnos, y en este caso valoran el riesgo de muerte materna, un embarazo en Argentina representa el triple de riesgo de muerte que en Uruguay o que en Chile. Así como también un embarazo en algunas provincias argentinas expone a la mujer al doble de riesgo de muerte que en otras. Para analizar cuáles fueron las causas de muerte materna y su comparación en los últimos 20 años, ya no hace falta recurrir a la razón de mortalidad materna, sino deberíamos recurrir a la mortalidad proporcional en este caso por causa, que vincula las defunciones por una causa determinada en relación al total de las defunciones maternas. En este análisis encontramos que en el 2000 las defunciones por aborto, incluyendo todo tipo de aborto, no solamente el criminal, representaban el 12% de las muertes maternas, valor que se redujo al 10% en 2020. Recordemos que la legalización del aborto entró en vigencia en el 2021, por lo que este descenso no se puede vincular a esta ley, del 12.7% al 10%. 10% de las muertes por aborto, quiere decir que hay un 90% de muertes por otras causas que yo no sé si el sector salud, el sistema salud y el Ministerio de Salud están preocupados por ese 90%. Un dato interesante a mencionar es el análisis de las causales de aborto en Uruguay, mediante el estudio de los últimos 8 años, del 2013 al 2020, 2013 cuando se legalizó el aborto en el Uruguay. Según el propio Ministerio de Salud del Uruguay, el 99.8% de los abortos fueron por propia voluntad de la embarazada. Este dato desmitifica el relato de sobrevaloración de las causales por violación, riesgo de salud de la mujer o anomalías fetales incompatibles por la vida. Vuelvo a reiterar, en Uruguay, en los últimos 8 años, del 2013 al 2020, el 99.8% de los abortos fueron por voluntad propia de la embarazada. Al comparar la mortalidad materna de 2019 contra del 2020, se registra un aumento de las causas indirectas. Y cuando analizamos cuáles son de estas indirectas, están vinculadas a las defunciones por COVID, que es un poco algo de lo que se va a presentar. Las embarazadas como grupo de riesgo debieron haber recibido vacunas a las que nunca accedieron. Este dato confirma nuevamente la importancia que tiene el sistema de salud en la atención materna y la atención materno-infantil. Para evaluar la incidencia y la edad de la mortalidad materna, utilizamos la mortalidad proporcional por edad. La muerte de menores de 20 años en relación al total de defunciones en el 2000 fue del 13.4%, y en el 2019 13.8%. La evidencia documenta que no se registraron modificaciones en 20 años y que el sistema no mejoró en el control y asistencia del embarazo adolescente que es de riesgo. Finalmente, solamente la pobreza intelectual puede negar estos datos. Solamente la pobreza moral puede invisibilizar estos datos. Solamente la pobreza de vida espiritual puede no sentirse interpelada por estos datos. Solamente la pobreza puede explicar estos datos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Seguidamente invitamos al doctor Lenín de Janón Quevedo, director de la carrera y actual decano a cargo, que participó del grupo de investigadores, quien nos comentará ciertos detalles del proceso de recolección de datos. Buenos días, muchas gracias, doctor Schiavone, por ese paneo que nos ha hecho de datos y de descripción de una situación de salud pública que revelan
que su alma de médico sanitarista siempre está ahí para tratar de dar una visión y un aporte siempre valioso. Para mí es un honor presentar este trabajo, y sobre todo no en mi condición de un directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, sino por haber formado parte de este equipo formidable de investigadores dirigidos por el profesor Koch y con la licenciada Crito a la cabeza del equipo argentino, pudimos llevar adelante y concretar esta primera comunicación de todo este trabajo. Este trabajo nació ya por el año 2018, cuando en la Argentina transcurría un debate muy importante, por cuanto se refería al inicio mismo de la vida de cada ser humano. Para entonces el término mortalidad materna rompió el espacio público como nunca lo había hecho antes. No obstante, como bien lo ha reflejado el doctor Schiavone en su intervención, la mortalidad materna ya era desde hace muchos años un indicador del bienestar de la salud de la sociedad, pero su conocimiento se mantenía limitado a círculos fundamentalmente de profesionales sanitarios y técnicos en estadísticas. La supuesta búsqueda del descenso de la mortalidad materna era la excusa perfecta para imponer una medida que, más que sanitaria, era evidentemente política. Me refiero a la utilización como justificativo para la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo curioso es que las estadísticas mostraban que la mortalidad venía bajando desde hace varios años, y puesto que ese dato no condescendía con la idea de lo que se pretendía imponer, el desmérito de la fidelidad del registro se había convertido en un argumento bastante corriente. En ese contexto de descrédito del dato oficial, permítanme hacer una brevísima reseña de ciertos momentos importantes que fraguaron la etapa de recolección de datos, algo que en sí mismo constituyó un hecho novedoso para este tipo de investigaciones. Desde la investigación de la asociación entre el estatus legal del aborto y la mortalidad materna, nos acercamos al análisis crítico de los métodos para calcular la cantidad de abortos provocados, que puso en crisis el famoso número de 500.000 abortos anuales ocurridos en Argentina. Número que, dicho sea de paso, jamás fue publicado en un estudio científico alguno. De esta manera tomamos contacto con los estudios del profesor Koch, quien ya había demostrado el sesgo subjetivo de estos cálculos y proyectaba cifras basadas en fuentes de mayor objetividad. Esas proyecciones estaban hechas para diferentes países de Latinoamérica, entre ellos Argentina. Este interés hizo posible conformar el grupo inicial del equipo argentino, integrado por Marilena Crito, quien por pasión a las estadísticas en salud venía estudiando las formas de obtención de la mortalidad materna, la doctora Ruth Weinberg, médica ginecóloga de amplia trayectoria profesional en el hospital público, quien de manera independiente y a raíz de una vasta observación había llegado a conclusiones que, entre otras cosas, cuestionaban el cálculo de la mortalidad, y quien les habla, que venía del análisis ético de la asistencia de las personas en el final de la vida, y donde la veracidad de las estadísticas era una cuestión sustancial. Este grupo inicial, desde el primer momento, comenzó a reunirse y contó con el apoyo de esta universidad. Nos reuníamos los días viernes, por eso nos pusimos el nombre de Viernes Research. Entonces aprovechamos la visita de Elard Koch a Buenos Aires para ofrecernos en calidad de equipo colaborador, a fin de que él pudiera profundizar sus estudios sobre la estadística argentina. Sin embargo, el profesor Koch, viendo un gráfico sobre la evolución de la mortalidad materna en los últimos 15 años en Argentina, detalló el incremento de esta mortalidad en el 2009 en respuesta a la magnitud de un acontecimiento sanitario como fue la pandemia de gripe H1N1. E hizo foco en la calidad del registro y no necesariamente en el cálculo de abortos, que tal vez era lo que nosotros teníamos en mente. Y en ese momento nos presentó al experimento natural como la herramienta precisa para demostrar esa calidad. Previo a la recolección de datos, el proyecto debió pasar
por los filtros de la evaluación ética y el análisis profundo de algunos aspectos, sensibles como el hecho de tratarse de registros de salud, que si bien eran 100% anónimos, la investigación implicaba el manejo de gran cantidad de datos y la necesidad de trasladarlos hasta los lugares de procesamiento. La recolección de datos públicos no fue tarea fácil, ya que, debido a lo inédito del estudio, el personal de la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud no estaba acostumbrado a compartir las estadísticas con grupos de investigadores particulares, y por primera vez se encontramos frente a la obligación ética de ofrecer datos obtenidos, pero no publicados. Si bien no faltaron quienes se negaron a colaborar por motivos ajenos a los científicos, la desconfianza y recelo inicial de a poco fueron transformándose en colaboración, particularmente al testimoniar la seriedad y rigurosidad científica, así como el hecho de que perseguíamos solamente fines académicos. Me gustaría enfatizar que este estudio es pionero en atravesar una serie de tiempo de casi 40 años, 37 para ser más precisos, tiempo suficiente en el que la Argentina modificó en varias oportunidades la manera de registrar, por lo que fue necesario sumergirse en los datos para identificar la forma en que varios lenguajes hablaban del mismo fenómeno. Ha sido destacable el trabajo coordinado entre quienes estábamos en el campo recolectando los datos y el equipo de procesamiento conformado por Miguel Bravo del Instituto Melissa, Jordanis Enríquez de la Universidad Católica Sede Sapiense, bajo la dirección del profesor Koch, y acá en la Argentina, Malena Crito. Desde luego que ellos estaban en Perú, en Chile o incluso a veces en Italia. Gracias a ello, el equipo de procesamiento de datos nos iba ajustando a la información complementaria que deberíamos solicitar, por cuanto esta investigación no solo utilizó estadísticas publicadas, sino también los registros en crudo de las mismas bases de datos del Ministerio de Salud. Luego vino la pandemia de COVID-19 y con ella la impresión de que el trabajo se podría empantanar, hasta que apareció el primer borrador que con gusto comenzamos a revisar. Contando ahora con la incorporación al equipo argentino del reconocido investigador de la Universidad Austral, el doctor Adolfo Echegaray. Quiero reiterar mi agradecimiento a todos los integrantes de este equipo de investigación. Se ha logrado un trabajo inédito, pionero en su género, que ha utilizado las fuentes estadísticas de manera directa, prácticamente tal como se las ha recolectado, y jerarquizado el trabajo del sistema público de estadísticas sanitarias. Por otro lado, investigadores provenientes de 5 instituciones académicas y 3 países diferentes, hemos decidido estudiar los efectos sobre la mortalidad materna de una pandemia, cuando todavía ni nos imaginábamos que íbamos a vivir otra, pero más devastadora. Sin embargo, el interés por la verdad transformada en ayuda a la población ha permitido saltar todos los obstáculos. Es que no hay dudas de que lo ético es prioritario a lo técnico y la persona tiene primacía sobre las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dejanón, por su exposición. A continuación, tenemos el agrado de escuchar al doctor Elard Koch, quien desde Chile nos comentará aspectos técnicos sobre la metodología de investigación utilizada para este estudio. Queridos amigos, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, quiero saludarlos, doctor Escabón, doctor De Llanón, querida Male. Voy a compartir ahora pantalla y espero proyectar algunas diapositivas. No sé si estoy compartiendo pantalla. Sí. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, querido, gustos en saludarlos. Me hubiese encantado estar allá en
en Buenos Aires con ustedes, pero bueno, hoy día la tecnología nos permite hablar de este maravilloso tema que son los experimentos naturales. Y de esta publicación y este trabajo hecho con nuestra querida Male Crito en nuestro programa doctoral y postdoctoral en Melissa Institute. Y lo que voy a introducir antes de la discusión del artículo en su plenitud, que lo va a realizar la Male Crito, yo quisiera hacer una introducción hacia qué son los experimentos naturales. En Melissa Institute esta es una línea, un programa de investigación en epidemiología que se junta con otros programas de biotecnología y biomedicina que tenemos en nuestro laboratorio. Y la verdad es que es un tema apasionante, un tema apasionante. Quiero partir mencionando, primero que nada, ¿qué entendemos por epidemiología? Bueno, a mí me gusta siempre partir definiéndola etimológicamente. La epidemiología viene, ¿no es cierto?, de tres grandes raíces, griegas y latinas. Tenemos primero el concepto epi, ¿ya?, que significa algo que está sobre. Demos, que significa población, colectivo, gente. Y el logos, que significa estudio o conocimiento. Entonces, la epidemiología en general, ¿no es cierto?, es una rama de las ciencias biomédicas que estudia a fondo la salud y la enfermedad de las poblaciones, buscando conocer relaciones o establecer relaciones de causa-efecto a partir de la observación en el colectivo. Es decir, entender quiénes, cuántos, cuándo y dónde son afectados por un determinado factor, o efecto, o fenómeno. Y eso nos permite generar políticas de salud, prevenir enfermedades, conocer la historia natural de las enfermedades. Ahora que estamos viviendo una pandemia, por ejemplo, es muy importante estudiar las series de tiempo, por ejemplo, que es lo que va a presentar posteriormente este lindo trabajo que se publicó en Lancet Regional Health Americas, donde lo que estamos buscando precisamente es ver si es que esta nueva pandemia por COVID-19 es capaz, ¿no es cierto?, de afectar sistemas específicos. Entonces, por eso se estudió la mortalidad materna específica, junto con la calidad del registro, utilizando un diseño de experimento natural. ¿Qué entendemos por evidencia científica? Cuando hablamos de epidemiología, cuando hablamos de políticas de salud pública basadas en evidencia, cuando hablamos de medicina basada en evidencia, muchas veces esto se menciona, ¿verdad?, al público general, pero nunca se entrega una definición adecuada, o bien una definición que permita una discusión, poner en contexto qué es pseudociencia, de qué es ciencia, qué es evidencia, de que no es, de lo que no lo es. Y por ejemplo, nosotros podríamos decir que el conocimiento científico, a diferencia de la ética, por ejemplo, o el derecho, ¿ya?, o la bioética, el conocimiento científico no es normativo, sino que tiene tres componentes que enmarcan este conocimiento científico, que es el informativo, el explicativo o predictivo. Describir, por ejemplo, cuando describimos una serie de tiempo, lo que hacemos es describir un fenómeno, básicamente, cuantificándolo. Cuando evaluamos, ¿no es cierto?, condicionantes de ese fenómeno, o asociaciones o correlaciones, intentamos explicar ese fenómeno. Y cuando ya establecemos causalidad, intentamos predecir el resultado o las consecuencias de un fenómeno. Y aquí es donde nosotros nos enmarcamos en el concepto de la evidencia científica. Podríamos decir que la evidencia científica en sí misma no busca, digamos, un resultado preestablecido, sino que busca evaluar realmente la realidad objetiva, acorralar la realidad, intentar acorralar el fenómeno lo más posible para poder lograr intervenir sobre él. Y algunas de las características de este conocimiento científico van a ser
que las hipótesis o los enunciados sean testeables y falsificables, ¿ya? Siguiendo un método reproducible, que podamos cuantificar los efectos y estimar su nivel de incertidumbre, que sea reproducible, sobre todo cuando estamos hablando de temas controversiales, temas políticamente contenciosos, donde hay conflictos de interés, donde hay intereses de distinto tipo, económicos, ideológicos, etc. El conocimiento científico debe enmarcarse dentro de estos principios, ya, rectores o filosóficos, que son básicamente lo que caracteriza el método científico y lo que nos permite demarcar qué es científico de lo que no es científico. Y por eso nosotros hablamos, por ejemplo, en ciencia a veces hablamos, o en epidemiología hablamos de entidades que se experimentan reales, ya que es la materia observable, pero también podemos experimentar con entidades aproximadamente reales. Por ejemplo, la materia medible, la energía, las epidemias, por ejemplo, ¿ya? Conceptos intersubjetivos, en la sociología, por ejemplo, las conductas, los constructos, digamos, sociales, etc. Cada una de estos fenómenos, digamos, ¿ya? O entidades reales o aproximadamente reales, se pueden investigar siguiendo el método científico. Testeable, falsificable, cuantificar magnitud de efecto, estimar nivel de incertidumbre, que sea reproducible, que otros grupos lo puedan reproducir, que sea independiente de quién lo hace, del operador, de quien realiza la investigación. Y esto es muy importante de entender en este concepto. Y es aquí donde entra un tema que a mí me apasiona, que son los experimentos naturales. Comencé esto durante mi doctorado, y luego tuve la oportunidad de hacer un postdoc con el Dr. Thorpe en North Carolina, e introducirme en lo que era, primero que nada, la salud materna, y diseñar un experimento natural, el primero que realizamos, digamos, para poder investigar determinantes de salud materna. ¿Qué factores influían en la salud materna? Y aquí vamos a volver a las definiciones. ¿Qué es un experimento natural? Bueno, un experimento natural, ¿ya?, es aquel en el cual el investigador, el epidemiólogo, el médico, el bioquímico, etc., cualquier investigador, cualquier científico, no tiene control sobre las variables que experimenta o que estudia. Tampoco tiene control y la posibilidad de asignar las poblaciones o los grupos que está experimentando. A diferencia de un ensayo clínico, por ejemplo, randomizado o aleatorizado, donde se asignan a una intervención, a un tratamiento y a un placebo grupos en forma aleatoria, por ejemplo, que ahí llamamos ya de lo experimental, propiamente tal, y donde se establecen ciertas jerarquías, ¿no es cierto?, de la evidencia. En los experimentos naturales, la ventaja que se tiene es que se puede evaluar hipótesis causales de causa-efecto en poblaciones, en grupos, en comunidades, en poblaciones enteras y completas. El experimento natural de base poblacional es aquel que utiliza, ¿ya?, a toda la población expuesta y no expuesta a un cierto fenómeno, a un cierto evento, a una cierta intervención. Y por lo tanto es una herramienta poderosa y robusta para evaluar, por ejemplo, desastres, evaluar el efecto de políticas públicas, etc. Otra característica, ¿no es cierto?, de los experimentos naturales va a ser esta capacidad, ¿no es cierto?, de distinguir entre lo que es correlación o simple asociación versus, ¿no es cierto?, lo que es una relación causa-efecto. Hay un viejo, digamos, adagio en epidemiología que dice correlation is not causation, es decir, la correlación no significa causa y efecto. La mera correlación entre dos fenómenos, un estudio ecológico, por ejemplo, donde nosotros correlacionamos un factor a una enfermedad, por ejemplo, no es una relación causal per se. Una relación causa y efecto siempre implica correlación, pero la correlación en sí misma no es, ni significa
relación causal. Y es ahí donde los experimentos naturales nos permiten, y los estudios epidemiológicos de cohorte, los estudios prospectivos, los estudios observacionales, los ensayos clínicos randomizados, etcétera, nos permiten distinguir cuando una correlación es potencialmente una relación causa y efecto. El ejemplo clásico, por ejemplo, de esta confusión que se genera entre correlación y causalidad, es, por ejemplo, cuando apareció la relación entre consumo de café y enfermedad coronaria. Recuerdo muy bien que en esta relación, por ejemplo, se establecía, ¿no es cierto?, que había un mayor riesgo de enfermedad coronaria con el consumo de café, pero había un factor de confusión. ¿Cuál era ese factor de confusión? El consumo de tabaco. Finalmente, cuando se ajustaba esa correlación por el consumo de tabaco, desaparecía, ¿verdad?, esta relación, ¿ya?, esta relación entre consumo de café y enfermedad coronaria. Hoy día sabemos que el café incluso es un factor protector en varios, no solo en enfermedades cardiovasculares, sino en varias otras enfermedades. Y los experimentos naturales nos permiten, en este caso, controlar estas correlaciones de muchos factores y cuantificar el impacto a través de regresiones múltiples y a través de métodos estadísticos. El primer diseño, ¿no es cierto?, y quizás uno de los más relevantes en experimento natural, es el de series de tiempo interrumpidas, donde tenemos, ¿no es cierto?, la historia, por ejemplo, la mortalidad, ¿ya?, en 30 años, en 40 años, en 50 años, y en algún punto del tiempo se introduce, ¿verdad?, una intervención, o ocurre un evento, ¿ya?, que nos permite dividir esa serie de tiempo en lo que ocurre antes y después de aquel evento, de aquella intervención o de aquel fenómeno. Podemos, por ejemplo, evaluar el impacto de un desastre natural, una epidemia, por ejemplo, un terremoto. Podemos evaluar una política pública, por ejemplo, una política que busca disminuir el consumo de tabaco, restringiendo, por ejemplo, el consumo de tabaco en lugares públicos, cerrados, etc. El consumo de alcohol, por ejemplo, podemos evaluar qué ocurre si nosotros realizamos un endurecimiento de las penas, ¿no es cierto?, por consumir bajo los efectos de alcohol, o bajamos los límites de la alcoholemia con los cuales se puede consumir. Y podemos entonces determinar qué pasa antes o después con cierta estadística que representa nuestro outcome, desenlace de salud, hospitalizaciones, mortalidad, etc. También podemos estudiar la historia natural de las enfermedades, cuando evaluamos causa de mortalidad específica. Por ejemplo, es sumamente importante saber, ¿el COVID está afectando la mortalidad materna? ¿Sí o no? ¿Está afectando sistemas específicos de la salud materna? ¿Sí o no? Entonces, ahí nos sirven estos experimentos naturales, que además toman partido ¿de qué? De los datos disponibles administrativos, de las estadísticas vitales, de las estadísticas de mortalidad, de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Por lo tanto, estos experimentos naturales se nutren de la información que estamos capturando diariamente, ¿no es cierto?, en epidemiología, en los servicios de salud, etcétera, para poder hacer este tipo de estudios. E importa mucho ahí la calidad. ¿Por qué? Porque van a ser sensitivos al sesgo que tengan los datos. Una cosa que nos interesaría, por ejemplo, si hay muchos subregistros, no va a ser sensible al registro para detectar, ¿no es cierto?, el impacto de un fenómeno. ¿Qué tan sensible es el registro, por ejemplo, de mortalidad? Una pregunta que nos hicimos en Argentina. Pregunta que nos hicimos en Chile, pregunta que nos hicimos en México. Y a través de esta investigación pudimos, ¿no es cierto?, resolver estas cosas. Por ejemplo, una de las publicaciones de uno de los experimentos naturales, uno de los primeros que hicimos fue en Chile, que tomó 50 años
y evaluó, por ejemplo, el impacto de distintas leyes que mejoraron la educación, una ley que cambió la definición el aborto en este país, etc. Cuantificamos cuál fue su efecto real. Un artículo que ha tenido mucha repercusión, mucho impacto. Ahí ven, ustedes pueden ver algunas de las estadísticas. Y ahí, ¿no es cierto?, se determinó que la legislación del aborto no tuvo un efecto, digamos, sobre la mortalidad materna. Fue nulo su efecto, ¿ya? Y fue muy controversial esto, indudablemente. ¿Por qué? Porque el tema del aborto es un tema de gran discusión política, pública, etcétera, etcétera. Y aquí nosotros veíamos, por ejemplo, cómo la educación de la mujer, ¿verdad?, estaba fuertemente correlacionada a los años de escolaridad, ¿no es cierto?, con la salud materna, con la salud de las mujeres. En Chile, el año 60, las mujeres tenían un promedio de 3 años de escolaridad. Hoy día más de 12. Pero como les decía anteriormente, correlation is not causation. Es decir, esta correlación era una mera correlación entre la mortalidad materna y, ¿no es cierto?, los niveles de los años de educación. Era realmente causal esta relación. Y ahí entran, ¿no es cierto?, los experimentos naturales a resolver esta situación con un estudio, ¿no es cierto?, de varias variables, y ahí se determinaron que había muchas variables que sí efectivamente explicaban esta relación. Algunas, ¿no es cierto?, que disminuían la mortalidad materna, otras que la aumentaban. Y otra cosa que permitió este experimento natural fue evaluar efectos sinérgicos. Y ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que el aumentar el nivel de educación de la mujer tenía efectos sinérgicos con las otras variables, como la atención médica del parto, el agua potable, el saneamiento básico, ¿ya? El envejecimiento materno, ¿ya? A medida que las mujeres se educaban más, disminuyen su fertilidad, espacian más los hijos y los tienen más tarde, por ejemplo. Entonces empieza a producir una especie de paradoja también en los últimos años, donde empezamos a ver un aumento de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles que acompañan a la mujer con el embarazo. ¿Por qué? Porque ella se está embarazando mucho más tarde. Y ya aparece hipertensión, diabetes, etc. Un ejemplo. También teníamos el experimento natural de 2 poblaciones. Esto es muy interesante porque es un estudio que evalúa una población que está expuesta a un factor y otra población dentro del mismo país que no está expuesta al factor o a grados distintos de él. Así que era muy interesante este estudio, y lo realizamos en México, ¿ya? Lo publicamos en el British Medical Journal, y ahí, ¿verdad?, también ha tenido bastante repercusión e impacto. En cada uno de estos 32 estados, ¿no es cierto?, evaluamos la mortalidad materna y evaluamos 11 factores ya que podían influir en la salud materna mexicana. Incluimos obviamente los que habíamos estudiado en Chile, de los 7 que habíamos estudiado en Chile, e incluimos también algunos más, como la violencia de las mujeres en México. Y fue interesante porque encontramos, ¿no es cierto?, una relación de varios de estos factores. Se reproducían los resultados de Chile y del experimento natural en Chile, y al mismo tiempo aparecía la violencia, ¿no es cierto?, la violencia intimate partner violence, o la violencia de la pareja, como un factor determinante de mortalidad materna, de distintos tipos de mortalidad materna, ¿ya?, incluyendo la mortalidad por aborto. Y efectivamente, claro, la violencia contra la mujer, la violencia de la pareja, está influyendo en la mortalidad materna. Creo que este fue uno de los primeros estudios que establece ya una relación potencialmente causa-efecto. Como les decía, un análisis de 32 estados, una población enorme, y esa es la ventaja de los estudios de base poblacional, de los
experimentos naturales de base poblacional, que al considerar a toda la población, ¿ya?, las fuentes de sesgo provienen fundamentalmente del registro de los datos, qué tan buenos son, qué tan fiables son, pero no está sometido a los sesgos de selección habituales de un estudio, por ejemplo, de simple correlación. Con una muestra, digamos, hospitalaria, con una muestra que en sí va a estar sesgada, mayor o menormente sesgada, dependiendo del método de muestreo. La legislación del aborto aquí también fue interesante, pues aquí fue bien polémico, porque lo que se encontró primero era una correlación simple, y como les decía, esta correlación mostraba algo bien paradójico, ¿ya?, que era lo que no se esperaba, porque se mostraba que los estados que tenían legislaciones menos permisivas, versus los estados que tenían legislaciones liberales, tenían menor mortalidad materna, y esta correlación llevó a ciertos grupos, ¿no es cierto?, a plantear, digamos, que había una menor mortalidad materna asociada a la legislación del aborto. Pero ¿qué es lo que se establece ahí? Se establece de nuevo que otros determinantes eran los que explicaban esta relación. Se fijan ustedes que el coeficiente cambió drásticamente y la hipótesis nula fue la que fue validada, que era un poco lo que habíamos observado. Entonces, esto es la potencia que tienen los experimentos naturales. Pueden distinguir entre un efecto real y un efecto aparente. Y otra de las cosas que puede evaluar los experimentos naturales es la reproducibilidad. ¿Por qué? Porque al estar basado en datos ampliamente disponibles, con métodos obviamente que son reproducibles, ¿ya?, independientes del operador, estos pueden ser reproducidos y las condiciones iniciales pueden ser modificadas, y así se pueden estudiar, ¿no es cierto?, variaciones de las condiciones y evaluar si que esta potencial relación causa-efecto, ¿no es cierto?, está sometida a algún tipo de sesgo, o bien si es real, si es ficticia, etc. Y esto fue interesante porque hubo otro estudio que intentó refutar este estudio de México, publicado en el Contraception. Fue muy interesante la discusión que se dio con el grupo científico dirigido por Rafael Lozano. Hubo una discusión con los editores, etc. Y finalmente este estudio se reprodujo, tanto ellos reprodujeron el nuestro como nosotros reprodujimos el de ellos, ¿ya? Ellos habían hecho un diseño distinto de dos poblaciones también, pero habían considerado un criterio más estricto para definir qué era una legislación de aborto restrictiva y qué era una legislación de aborto más liberal o permisiva. Y finalmente encontraron incluso este efecto paradójico que nosotros describimos con mucho mayor fuerza en ese estudio. Menos 22.49 puntos de diferencia en la mortalidad materna asociado a estados con las leyes más restrictivas en México, comparados con el Distrito Federal. Pero nuevamente nosotros al reproducir ese estudio, ¿verdad?, nos dimos cuenta que se daba este mismo fenómeno, ¿ya?, que les decía yo que ese coeficiente era una mera correlación. Una vez que se ajustaba por las otras variables, ¿verdad?, desaparecía esa relación, y finalmente Contraception decidió retractar, bueno, los autores también, junto con los editores, esto fue, como les digo, fue una discusión abierta en la revista científica, retractaron el artículo finalmente. Y esta es, como les decía, yo creo, una de las características de los experimentos naturales. Es interesante acá, un tema polémico, controversial, ¿no es cierto?, de una discusión ética y moral, etcétera. Como les decía yo, la ciencia no busca, digamos, o no es su objetivo inmediato esta relación, sino intenta, ¿no es cierto?, establecer la relación causa-efecto entre ciertos fenómenos, y aquí, ¿no es cierto?, se mostraba una serie de factores que reducían la mortalidad materna: educación de las mujeres, acceso al agua potable, atención de emergencia,
obstétrica, atención médica del parto, violencia de la mujer, cosas que, ¿no es cierto? Y también distintos tipos de legislaciones, incluidas las legislaciones del aborto, que mostraban efectos nulos, ni reducen ni aumentaban la mortalidad materna, y creo que hoy día, como les digo, ha sido discutido profundamente este fenómeno. Y hoy día, una de las cosas que interesa muchísimo es saber qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el COVID-19 y qué ocurre con las estadísticas vitales, si son capaces de detectar efectos específicos sobre la mortalidad materna, y ahí nos lanzamos a un estudio que yo ahora, ¿no es cierto?, le voy a dejar la palabra a Male Crito, y muchas gracias por la paciencia y por esta invitación. Muchísimas gracias, doctor Elar Koch, por su presentación. Cerrando este evento, daremos la palabra a la licenciada María Elena Crito para que comparta con nosotros un resumen de los hallazgos y conclusiones obtenidas. Muchas gracias, Sabrina. Bueno, primero de todo quiero agradecer especialmente a los presentes, al rector de la Universidad Católica Argentina, el doctor Miguel Schiavone, y al decano interino, doctor Lenin de Janón Quevedo, y a la universidad que hoy nos abre las puertas a su casa para esta presentación de hallazgos de este estudio de investigación. Y a todo el equipo de la UCA, que hoy nos permite poder compartir estos hallazgos de la investigación. También quiero agradecer a los autores de este artículo, ya que los resultados que venimos a compartir de parte de todo el equipo son el fruto de un largo y excelente trabajo de investigación, que no hubiera sido posible sin el aporte de cada uno de los autores. Agradezco especialmente también a la confianza de cada uno de los autores, de lujo, de los que he aprendido muchísimo. Agradezco a Elar Koch, del Instituto Melissa, a Jordanes Enríquez, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Católica Sede Sapienses, de Lima, Perú, a Miguel Bravo, de la División de Epidemiología del Instituto Melissa, a Lenin de Janón Quevedo, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Pontificia Universidad Católica Argentina, a la doctora Ruth Weinberg, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y a Adolfo Echegaray, del Hospital Universitario Austral. Facu me va a ayudar hoy. Acá están los investigadores, y esto es importante saber que es justamente un estudio con una colaboración académica internacional, que fue muy rica y fructífera, porque desde distintas disciplinas hemos unido nuestros esfuerzos para poder hacer esta investigación. Facu, si quieres pasamos, por favor. Sabemos que los virus pandémicos emergentes pueden tener múltiples efectos nocivos sobre la salud materna, y por eso nos propusimos en este estudio evaluar los efectos de una pandemia de influencia H1N1 en series de tiempo de mortalidad materna por causas específicas, utilizando estadísticas vitales de Argentina. Como dijo el doctor Koch, este es un experimento natural con base poblacional, en donde utilizamos registros oficiales de mortalidad materna argentina desde el año 1980 al 2017, que eran los años con información disponible en el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Utilizamos modelos de regresión, chain point, para modelar las tendencias de tiempo en las series de tiempo de la razón de mortalidad materna, y trabajamos también con análisis de serie de tiempo interrumpidas para evaluar la sensibilidad del registro ante la epidemia H1N1. Bueno, en primer lugar, en este gráfico vamos a observar cómo la razón de mortalidad materna total disminuyó significativamente en Argentina en todo este periodo de casi 40 años, en estas 4 décadas. Pasó de 69,5 muertes maternas cada 100.000 nacidos vivos a 28,8 muertes maternas cada 100.000 nacidos vivos en el 2017. En todo este periodo la reducción fue un total de 58,6%. Lo que vamos a observar aquí es, en este análisis de regresión logarítmica lineal para modelar tendencias y puntos de inflexión, vamos a observar que
hubo una tendencia a la baja desde el año 1980 hasta 1998, en el cual por cada año se redujo menos 3,11%. Luego, Paco, si quieres podemos, creo que hay algo más que se puede ver en esta, ahí está, y un poquito más también. Luego hubo un periodo de estancamiento desde el año 1998 al 2009, y acá claramente en el 2009 hubo un pico, ¿sí? Una interrupción de esa baja continua. Luego tenemos dos puntos de inflexión, uno en el 98, como pueden ver el pico que va para abajo, y en el 2009 el otro pico, el otro punto de inflexión, ¿sí? Estos puntos de inflexión, el del 98 es el que estamos estudiando ahora en una próxima investigación que esperamos poder compartir en breve, y el del 2009 es el que hoy venimos a mostrar, ¿sí? Luego, en el último periodo, se reaceleró, ¿sí?, la tendencia a la baja desde el 2009 al 2017, donde por cada año el cambio promedio anual fue de menos 4,86 por cada año, ¿sí? El promedio de cambio, la reducción anual promedio en todo este periodo fue de menos 2,2 por cada año. Ahí está, vamos a la siguiente. Bueno, ¿cuáles fueron las causas que más contribuyeron, ¿sí?, a esta disminución de la razón de mortalidad materna total que hemos observado recién en este periodo de 1980 a 2017? Bueno, las principales causas que estamos mostrando ahora fueron desenlace abortivo, que pasó de 24,5 muertes maternas cada 100.000 nacidos vivos a 4,3 en el 2017. Esto es una reducción total de 82,6%, es la que más se redujo. Luego están las causas por muertes maternas por hemorragias, que pasó de 10,2 a 2,3 muertes maternas cada 100.000 nacidos vivos en el 2017, y luego están las causas maternas por hipertensión, que pasaron de 12 cada 100.000 nacidos vivos a 5,3 cada 100.000 nacidos vivos. Esto es una reducción, perdón, vamos de vuelta atrás, un segundito, gracias Paco, una reducción de 56,4%. Todas estas causas, unidas también a otras directas y a sepsis, son las causas de muerte maternas directas, que las definió ya el doctor Schiavone. Las causas de muerte materna en este periodo se redujeron casi un 70%, pasando de 67 muertes maternas cada 100.000 nacidos vivos a 21 cada 100.000 nacidos vivos. Ahora sí, vamos a ver a las siguientes. Bueno, ahora vamos a ver en estos gráficos qué pasó con las causas de muerte materna por causas indirectas, obstétricas indirectas. Estas aumentaron en todo este periodo de 4 décadas de 2,6 a 7,7 cada 100.000 nacidos vivos. Esta es una señal de alerta. ¿Por qué? Porque en un contexto mundial de reducción de la mortalidad materna estamos viendo que las causas de muerte materna por estas enfermedades preexistentes, ¿no?, como diabetes, como dijo el doctor Schiavone, cardiovasculares, respiratorias, están teniendo un aumento en Argentina, ¿sí? Aquí tenemos dos puntos de inflexión, uno en el 94 y otro en el 2009. Y por último, hemos desglosado a las causas de muerte materna en indirectas no respiratorias e indirectas respiratorias, y vemos claramente el pico. Ahora si quiere Facu una más, así vemos también las respiratorias, el pico en el 2009, ¿sí? Y vemos que las no respiratorias aumentaron de 1,2 cada 100.000 nacidos vivos a 5,7 cada 100.000 nacidos vivos en el 2017, con este pico de 8,5 en el 2009, y las respiratorias pasaron de menos de 1 cada 100.000 nacidos vivos a 2 cada 100.000 nacidos vivos en el 2017. Bueno, este aumento total de las indirectas representa un 197% de aumento de las muertes maternas por causas indirectas prevenibles. Vamos a la siguiente. Esto nos está hablando de esta reducción de las causas de muerte maternas por causas indirectas y aumento de causas de muerte por causas indirectas, de un cambio gradual en el patrón epidemiológico de la mortalidad materna. Esta modificación es llamada transición obstétrica, y se observa, como les decíamos, en una reducción significativa de las causas de muerte materna directas, tales como
hemorragias, desenlace abortivo, hipertensión, y un aumento significativo de las muertes maternas por causas obstétricas indirectas, que se triplicaron en este periodo de 38 años. Esto, como decía recién el coach, está estudiado también, de que tiene que ver justamente con el creciente número de embarazadas, con condiciones crónicas y enfermedades preexistentes, y también con esta postergación de la maternidad que hace que a la mayor edad de empezar a la maternidad haya mayor riesgo también de mortalidad. Podemos ir al siguiente, gracias. Bueno, puntualmente, ¿qué pasó en el año 2009? ¿Sí? Y acá lo que estamos mostrando es la proporcionalidad, 2008, 2009, 2010. Acá se destaca el 2009 porque se encontró la razón de mortalidad materna por causas respiratorias más alta de todo el periodo, casi 10 veces mayor que incluso en el año anterior. Podemos ver el rojo, son el total de las indirectas, y el rojo un poco más clarito son las respiratorias, que en el año 2009 fueron el 23% del total de las muertes maternas del año de la epidemia, ¿sí? Vemos que en el año anterior se reduce, ¿sí? Era de 3% las respiratorias, y luego en el año 2010 vuelve a un 6%, o sea que se vuelve a reducir. Es un efecto transitorio, pero impactó abruptamente en el año 2009 la epidemia H1N1. Vamos, si quieres, a la siguiente. Bueno, ahora vamos a ver la serie de tiempo interrumpida. ¿Por qué este análisis es tan valioso? Porque este es el que justamente nos permite evaluar el efecto de la pandemia H1N1 en la razón de mortalidad materna total y por causas específicas. Este análisis nos permite ver los puntos azules, es este descenso sostenido en la razón de la mortalidad materna total desde el año 1980 hasta el 2009, ¿sí? Luego, en el año 2009, tenemos justamente ese punto rojo, que es el aumento exponencial, donde el cambio de nivel fue de más 12,74 muertes casi en 1.000 nacidos vivos, para luego, justamente, retomar el descenso, pero aún más acelerado, que son los puntos celestes, ¿sí? A partir del 2010, ¿sí? Entonces, acá lo que observamos justamente que el registro de mortalidad mostró calidad suficiente para reflejar cambios específicos en la mortalidad materna causados por un brote infeccioso emergente. Este aumento, ahí está señalado, de más 12,74 es un aumento significativo. Vamos a ver qué pasó con las causas específicas de muerte materna. Ahora sí, Facu, podemos ir a los siguientes. Lo que hicimos es evaluar justamente el impacto de la epidemia en cada una de las causas de muertes específicas. Aquí están las directas, y lo que hemos evaluado, un gráfico más falta acá, que no tuvo efecto en las muertes maternas por trastornos hipertensivos, por hemorragias, por otras directas, y por desenlace abortivo, pero sí tuvo un impacto en las muertes maternas por sepsis. Es decir, que en el 2009 hubo un cambio de nivel, ahí se ve, si querés la flechita, si se puede ver, un cambio de nivel en el primer gráfico de más 1,6. Ahí está, ahí se pueden ver. En cambio en los otros no tuvo un efecto, ¿sí? La influencia pandémica H1N1 contribuyó a un aumento abrupto y a corto plazo en la razón de mortalidad materna por sepsis, revirtiéndose después del brote. Buenísimo, vamos a la siguiente, si les parece. Bueno, ¿qué pasó con las causas de muerte maternas por causas indirectas? ¿Sí? Efectivamente, la pandemia H1N1 contribuyó a un aumento abrupto también y a corto plazo en la razón de mortalidad materna por complicaciones relacionadas con el sistema respiratorio y por las causas indirectas totales. Se observa que no tuvo un impacto significativo en las causas no respiratorias. Ahí pueden ver la flecha, en las indirectas, el cambio de nivel fue de más 8,2 muertes maternas casi en nacidos vivos, y en las causas respiratorias fue de más 4,7 muertes maternas casi en nacidos vivos. Esto está mostrando el efecto específico en las respiratorias y sepsis en la mortalidad materna global.
Vamos a la siguiente, si les parece. Ahí pueden ver las flechitas en la respiratoria y en las indirectas. Entonces, para ir cerrando, vamos a hablar de las conclusiones, ¿sí? En primer lugar, lo que hemos visto es la disminución. Si quieres podemos ahí cliquear, son 4 conclusiones, ¿sí? La disminución significativa de la mortalidad materna en Argentina, falta uno más, igual. Esto de que en las últimas 4 décadas se disminuyó en un casi 60% la razón de mortalidad materna en Argentina. Luego que la pandemia H1N1 contribuyó a un aumento abrupto y a corto plazo de las muertes maternas, específicamente relacionadas con complicaciones respiratorias y de sepsis. Este experimento natural justamente nos permitió, y es la primera vez que se hizo en el mundo, justamente este trabajo de ver cuál es el impacto específico en las causas de muerte materna de una epidemia como el H1N1. El registro de mortalidad materna, además, mostró ser confiable, mostró calidad suficiente para reflejar estos cambios específicos en la razón de mortalidad materna causados por el brote infeccioso emergente, y el registro de defunciones maternas de Argentina puede ser útil para evaluar el impacto de las epidemias emergentes, actuales y futuras sobre la salud materna, como es la del COVID. Esto toma relevancia porque, como dijo el doctor Schiavone, todas las muertes maternas son prevenibles, y que tengamos hoy muertes maternas prevenibles nos preocupa como investigadores, y por eso la información justamente de las causas específicas nos puede permitir para tomar mejores decisiones, para poder concientizar sobre esta problemática, para poder monitorear las políticas públicas que estamos teniendo, y para justamente mejorar la calidad de vida, reducir los factores de riesgo, mejorar los controles, la atención médica a las embarazadas, y bueno, disminuir y prevenir la muerte materna. Vamos a también agradecer a The Lancet Regional Health, que nos publicó el artículo. Vamos a la siguiente, Facu, que no solo hizo, sino que además nos puso en la portada de la revista, entre las principales investigaciones publicadas. Y por último, vamos a agradecer, acá está la portada de que todos pueden acceder, y vamos a agradecer a todos los presentes y abiertos a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Elena, muy clara la presentación, muy interesante el trabajo. Como les adelantamos por la transmisión a través de YouTube, a partir de este momento invitamos a los interesados a hacer preguntas por escrito, consignando el nombre del panelista al que vayan dirigidos. Esperamos unos momentos. Sí. Bueno, gracias a todos por la presentación del trabajo, es muy interesante. A nosotros nos preocupa el tema de edad materna, el aumento de la edad materna, como bueno, lo vemos también con otros factores de riesgo para la madre y para el niño. Pero también vemos factores de riesgo de fertilización asistida. No sé si lo toman en cuenta como variable. A mí, ¿A vos o a Ela? ¿Escuchó Ela la pregunta? ¿Me la puedes repetir, por favor? Espérame. Sí. ¿Me la puedes repetir? ¿Sí? Graciela Moya, ¿cómo estás? La pregunta es, no sé si me escuchás. Ahora sí. No, la pregunta es que a nosotros nos preocupa todo lo que es edad materna avanzada, porque sabemos que aumenta el riesgo tanto para la madre como para el niño. Pero también sabemos que las técnicas de fertilización asistida, en sus distintas formas, también aumentan los riesgos de salud para la madre y el niño. No sé si eso lo toman en cuenta como variable, porque bueno, cada vez vemos más niños que nacen por fertilización asistida. Hoy día efectivamente hay un cambio drástico, transición demográfica, transición epidemiológica, hay un cambio drástico y acelerado en la fecundidad, y es algo que estamos observando especialmente en el desplazamiento de la edad del primer hijo y la edad del segundo, ¿ya? Que se está acercando a los 30 años, a la tercera década.
Esto nos dice en general que está ocurriendo un retraso de la maternidad, un retardo de la maternidad, como queramos llamarle, o un envejecimiento, ¿no es cierto?, de la maternidad. Y por lo tanto vamos a tener todos los factores de riesgo que involucran este envejecimiento. Desde los biológicos, ¿verdad?, los médicos o los clínicos, por las intervenciones asociadas, y los sociales. Desde los biológicos nosotros sabemos que hay una senescencia, un envejecimiento del sistema reproductivo y una disminución de la reserva ovárica. Y también los óvulos que van, ¿no es cierto?, desplazándose a través de los años, también se van haciendo más viejitos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que vamos a tener, por ejemplo, mayor riesgo de enfermedades genéticas, congénitas, abortos espontáneos, producto precisamente de estas enfermedades, ¿no es cierto?, que tienen su origen en el óvulo, ¿no es cierto?, ya más envejecido. Les doy un ejemplo, el síndrome de Down, por ejemplo, trisomía 21, algo que nosotros en nuestro laboratorio hoy día estamos muy interesados en investigar un tratamiento prenatal para el síndrome de Down, y estamos trabajando a full en un ensayo clínico fase 1 para llegar, ojalá, en los próximos 10 años, 15 años, a una terapia, pero si es que esto da resultado. Hecho ese paréntesis, el 95% aproximadamente, ¿verdad?, de los niños con síndrome de Down nacen de madres muy añosas y se debe, ¿no es cierto?, a una falla en la meiosis de los óvulos. Y ocurre, ¿qué ocurre? Mientras mayor es la edad de la mujer, mayor es el riesgo de que ocurra esta anomalía, ¿no es cierto?, de separación cromosómica. De los riesgos de los procedimientos médicos. Más allá del procedimiento mismo de la fecundación in vitro, de la IVF, ¿ya?, que involucra, ¿no es cierto?, un procedimiento exterior de fecundación, también están los riesgos relacionados con este envejecimiento materno, ¿ya?, y con que, obviamente, la madre, subfértil o infértil, ¿ya?, que está, digamos, generalmente de avanzada edad, ¿ya?, tiene menos receptibilidad endometrial, ¿ya?, menos capacidad, ¿no es cierto?, ¿ya?, para anidar, digamos, y gestar al embrión, al feto y posteriormente, ¿no es cierto?, a la luz. Entonces, se producen ciertos factores de riesgo ahí, y tenemos después los outcomes que yo llamo socioconductuales, ¿no es cierto?, que hoy día están siendo evaluados, ¿no es cierto?, están siendo evaluados en distintos estudios. El riesgo mayor de enfermedad, por ejemplo, en el descendiente, ¿tiene mayor riesgo o no tiene mayor riesgo? ¿Cuáles son factores de riesgo? Por ejemplo, hay estudios que están estudiando el rendimiento académico también. Y otro de los riesgos fundamentales también, se me olvida uno de los riesgos clínicos que está muy bien establecido, que es el nacimiento pretérmino, ¿ya? Y que el nacimiento más pretérmino va a determinar que ese pequeño, ese descendiente, esa pequeña, ¿no es cierto?, va a tener que estar en UCI neonatal. Y después tenemos estos outcomes sociales o conductuales que están siendo estudiados y que no hay claridad al respecto. Por lo tanto, en los próximos años estamos asistiendo a este cambio demográfico, cultural, en la conducta reproductiva, en la fertilidad, en la fecundidad, ¿ya?, en la práctica de la medicina, ¿ya?, que hay incorporado nuevas técnicas y tecnologías que tienen un orden de discusión moral, ¿no es cierto?, un orden de discusión ética, política, etcétera, económica. Y en lo que respecta a lo que es científico desde el punto de vista de los daños y desde el punto de vista de los efectos, efectivamente sí hay efectos, ¿no es cierto?, determinados por el envejecimiento materno, el retraso en la maternidad y obviamente la subfertilidad y la infertilidad, que son consecuencias también, como les digo, de este envejecimiento, de este cambio en la
conducta y en la cultura en general. No sé si responde tu pregunta. Sí, no, quería saber si iban a ingresar esa variable, sobre todo cuando hay donación o donación de embrión, que se sabe, bueno, que hay más problema de patología obstétrica de tercer trimestre, ¿no? Y eso como te digo, en los estudios de población, lo que hacemos es, en los estudios de población, como te decía, lo que hacemos en los experimentos de base poblacional, en este caso se está analizando toda la población y la variable fecundación in vitro aparece, ¿no es cierto?, en el efecto del envejecimiento. Por lo tanto, eventualmente yo creo que va a haber que empezar a incorporarla dentro también de los registros de estadísticas vitales. Actualmente el gran problema es que no tenemos una variable que distinga en las bases de datos, tanto de Argentina como de Chile, como de México, no tenemos una variable que distinga si el live birth, el nacimiento, es de un embarazo natural o un embarazo por fecundación in vitro. Entonces, por lo tanto, para poder hacer la evaluación necesitas separar o tener la variable dentro de tus estadísticas. Mientras eso no sea posible, no se va a poder evaluar. Lo que sí es que ese efecto ha sido establecido en cohortes, ¿no es cierto?, más pequeñas, pero no de base poblacional. Se han establecido ya esos efectos, ¿no es cierto?, de la fecundación in vitro, etcétera, en la salud materno-infantil y materno-fetal. Por lo tanto, yo diría que es necesario hacer un experimento natural. Yo creo que el experimento natural sería útil para evaluar la política pública, cuando se inicia la política pública, ¿no es cierto?, de fecundación in vitro, se hace extensiva, no sé, y poder evaluar ahí algunos efectos específicos en las estadísticas vitales. Pero, como te decía, yo creo que ya están establecidos ciertos factores de riesgo, biológicos, ¿no es cierto?, clínicos, sociales se están investigando, ¿ya?, socioconductuales, por decirlo de alguna manera, y el experimento natural yo creo que te ayudaría a evaluar la política pública. Así como las leyes de aborto, por ejemplo. Tú introdujiste ahora una ley de aborto, si no me equivoco, la ley de aborto, de acceso a aborto cambió en Argentina, ¿verdad? Y por lo tanto se va a poder evaluar en 4 o 5 años más o 6 años más qué efecto ha tenido esta ley sobre la salud materna en Argentina. Yo creo que ahí podemos intervenir, como te digo, evaluar con la intervención de la ley, de la legislación propiamente tal. No sé si hay una legislación hoy día en torno a la IVF, a la fecundación in vitro, Sí, la hay, pero no hay registro, así que podemos pedir el registro. Hay otra pregunta acá, a ver, ¿qué es acá? Hablo fuerte, sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por la investigación y por las conclusiones. Yo voy a ir a una cuestión muy concreta, puede ser para el rector, pero me parece que va más dirigida también como médicos, al doctor Lenin de Llanón por la carrera de medicina. ¿Qué impacto tienen este tipo de investigaciones en la formación de nuestros alumnos? Creo que algo estuvo contestando ya el doctor Koch, pero me gustaría algo bien concreto desde nuestra propia realidad aquí en nuestra universidad. Bueno, nuestros alumnos se forman en epidemiología. Eso es una de las materias que nuestros alumnos tienen. El programa de estudios de medicina de esta universidad tiene una particularidad, que está estructurado con 3 ejes de formación: un eje de formación biomédica, un eje de formación de bioética y un eje exclusivo de formación en salud pública y medicina comunitaria. Con lo cual, la formación y estos datos transcurren de manera no solamente vertical durante todos los 6 años de carrera, sino que también transversal. Es decir, para nosotros estos datos son muy importantes porque nos permiten
tomar las fuentes primarias, fuentes que tienen probablemente menos sesgo, o mejor dicho, fuentes que están demostrando un dato estrictamente científico y usan la metodología científica como tal, para poder evaluar las diferentes modificaciones, los diferentes factores que afectan a la salud, en este caso a la salud materno-infantil. O sea que es muy, muy importante para nosotros. Bien, muchísimas gracias. Bueno. Haría un pequeño comentario, ¿no? Qué extraño tener que incluir una variable más que se llama fecundación in vitro, fecundación artificial, ¿no? Qué extraño en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra conducta humana, incluir la variable fecundación natural y fecundación artificial. Y tengo la duda si en algún momento nos vamos a tener que poner fecundación virtual, porque a lo mejor en algún momento fecundación virtual, ¿no? Y todo esto está marcado en una situación de trabajar, producir y consumir. Trabajar, producir y consumir. Yo siempre digo que es como los pollos que los alimentan, le dan de comer, no te muevas de ahí, crece y en algún momento te corto el cuello, ¿no? Esta situación de trabajar, producir y consumir hizo de que el embarazo hoy por hoy se desplaza a estas edades más 40, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que conseguir el trabajo, porque la mujer tiene que ser exitosa en el trabajo, porque ¿cómo te vas a casar si no tenés un departamento? ¿Cómo vas a tener hijos si todavía no tenés el coche? ¿Y cómo vas a tener familia si todavía no tenés ni el departamento ni el coche ni te fuiste a Europa, a conocer Europa? Todo eso hace de que trabajar, producir, consumir, trabajar, producir, consumir, ¿no? Entonces se llega a última instancia de la vida, en donde la biología es inexorable, y en el listado de tareas a cumplir en la vida faltaba una, que es ser mamá. ¿Tá? Pero la biología es inexorable, y no podés ser mamá en ese momento. Y entonces trabajás, producís y consumís la fertilización asistida, digamos, ¿no? O volvés a pagar algo para conseguir un rédito más, ¿no? Entonces aparece este tema del embarazo en la mujer añosa, con los riesgos que implica las preexistencias. Y también ahí llamó la atención al sistema de salud, porque esta mujer embarazada me ha tocado vivir cuando trabajaba en el Hospital Fernández. Estoy hablando de un hospital en una zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires, que llega al parto a lo mejor sin ningún control del embarazo. Mi pregunta es, ¿qué hizo el sistema de salud con esta mujer que llega al parto sin ningún control del embarazo? Por eso yo remarqué los 5 controles en el embarazo normal. Yo quería saber cuántos controles del embarazo se hacen en el interior del país y cuánta importancia se les da a los programas materno-infantiles, ¿no? Así que el tema es llamar la atención a esta política de un capitalismo salvaje, por un lado, y por otro lado de un progresismo inocente y cómplice muchas veces, que esto lo vimos en la legislación del aborto. Un capitalismo salvaje y un progresismo inocente y cómplice. Y finalmente querría remarcar 2 ámbitos de discusión. El ámbito académico, donde tenemos investigaciones, donde tenemos datos concretos, y el ámbito político determinativo, que es el Congreso. Y recordar que cuando yo trabajaba en salud pública en la UBA, mi profesor titular me decía, mira pibe, si con argumentos técnicos querés transformar una decisión política, estás perdido. Lamentablemente es así. O sea, se han tomado y se toman decisiones políticas no a partir de estas investigaciones, no a partir de la verdad verdadera de la academia, sino a partir de ideologías o a partir de intereses económicos, lamentablemente. Eso se suma también que tenemos mujeres con 20, 25 años de métodos anticonceptivos hormonales. Tal cual. Con eje fisiológico normal bloqueado, y piensan que es como prender y encender la luz, ¿no? Que encender y apagar la luz, que terminan y quedan embarazadas enseguida. Forma parte de las políticas antinatalidad, que lo estábamos comentando antes,
que, bueno, hay que recordarlas bien de dónde venían, cómo comenzaron y demás, y me parece que excede el ámbito, ¿no? Pero es interesante ver, por ejemplo, el informe Kissinger, y saber dónde se originaron y los riesgos que había. Los invito a todos que busquen en Google Donald Duck Family Planning, la planificación familiar a cargo del pato Donald, para ver si eso no era o no era adoctrinamiento. Bien. Solo Bueno. tenía sobrinos el pato Donald. Agradecemos a los panelistas y al público presente y damos por finalizada la charla. Muchas gracias. Muchas gracias por haber